Cuando nos encontramos con varios planetas en el mismo signo, como está sucediendo ahora en el signo de Aries, todos los acontecimientos se vuelven más rápidos, más acelerados y sobre todo se activan procesos que marcan grandes cambios históricos. Estamos hablando de momentos de grandes conjunciones de planetas lentos, como vienen siendo Saturno y Neptuno en Aries, y que en este mes especial vienen siendo activados por muchos otros planetas que están entrando en el primer signo. Hoy vamos a hablar del último ingreso de Mercurio en el signo de Aries, se agrega más potencia de energía, cómo prepararnos y también cómo aprovechar las oportunidades de inicio que esto nos trae. Bienvenidos al Centro Astrológico Aztlán, ya comenzamos. Bienvenidos a todos. Bueno, seguimos hablando de Aries, ¿sí? Porque acaba de entrar Mercurio en el primer signo y anticipándonos a la luna nueva, que va a ser el día de mañana, ya estamos teniendo 6 planetas en el primer signo. Recordemos que en astrología estudiamos las posiciones de 10 planetas, incluyendo al Sol y a la Luna. Más de la mitad de los planetas se encuentran en posiciones muy importantes, como son sobre todo los primeros grados del signo de Aries. De ahí que esto se traduce en toda esta gran cantidad de acontecimientos desconcertantes a nivel individual, a nivel colectivo, cada uno lo estamos viviendo de un modo particular, pero sí está este clima general de cosas muy nuevas, muy novedosas, muy rápidas por un lado, confusas, desconcertantes por el otro, pero también con una meta trascendente, más profunda, que se está empezando a revelar, que tiene que ver mucho sobre todo con Saturno y Neptuno, ¿no? De eso vamos a estar hablando un poco hoy en relación también a cómo está activando Mercurio con su ingreso, que fue el día de ayer, ahí al principio de Aries, cómo va a estar activando toda esta energía que recibe un nombre especial en astrología, ¿no? Cuando vemos así varios planetas juntos, hablamos de la importancia de los stellium en la carta natal. ¿Qué sería un stellium? ¿Cómo lo podríamos definir para los que no conocen astrología o que están acostumbrados quizás a ver las cartas, pero es algo que nos es más conocido de lo que creemos? Sí, es cuando hay más de 2 planetas juntos, en conjunción. O sea, primero tiene que ser el aspecto de conjunción, que es cuando 2 planetas se encuentran en el mismo lugar del zodíaco. Pero cuando ya hay más de 2 planetas, ahí se pasa a llamar stellium. Hay más de 2 planetas, que es muy importante ver cómo todas estas energías se combinan, porque están fusionados todos esos planetas, ya no podemos analizarlas por separado, es como que todas esas energías en realidad se juntan y forman una sola energía, una sola expresión y se afectan entre sí, ¿no? Sí, y tiene que ver con el encuentro de planetas que cada uno tiene su ciclo, va dando su giro alrededor del zodíaco y cada un cierto periodo, están bien ordenados los que llamamos los ciclos planetarios, cada cuánto tiempo se encuentran ciertos planetas entre sí. En ese nuevo encuentro genera una nueva situación, una nueva condición. De ahí que el aspecto de conjunción tiene que ver con finales y comienzos, renovaciones de ciclos. Y es el aspecto que da más potencia de energía. En astrología hablamos de astrodinas para medir la potencia de energía de un sistema cuántico de energía astrológica. La astrodina es la fuerza de los astros, ¿no? Como dínamo, viene de ahí esta palabra de fuerza. Y estamos en un momento de gran potencia, ¿no? A veces nos cuesta un poco transmitir, para los que no han estudiado la parte técnica y parece que estamos simplemente nombrando planetas, nombrando signos, nombrando nombres raros, conjunción, fusión, ¿qué es todo esto? Pero realmente es muy importante, es muy sorprendente esta energía porque es mucha energía concentrada en el primer signo, de ahí que siempre en la historia de la astrología, en el estudio de la historia a través de la astrología, se encuentran destacados momentos como este, donde muchos planetas se concentran en un mismo sector del zodíaco. Es lo que está por detrás de cambios importantes. De hecho, esto que decíamos, conocemos los stellium más de lo que creemos, porque un stellium es justamente lo que seguían los Reyes Magos en el relato del nacimiento de Cristo, ¿no? Que seguían la estrella, la famosa estrella de Belén, pero estrella viene de stella en latín o stellium, que stellium lo que quiere decir es esto que vos explicabas, pero en su traducción literal, estrella, constelación o grupos de estrellas o planetas o grupos de planetas concentrados.
Y en el momento del nacimiento de Cristo, como para dar algunos ejemplos de steliums importantes que hubo en la historia de la humanidad, uno de los grandes astrónomos y astrólogos que fue Johannes Kepler, investigó en la época del Renacimiento, alrededor del 1600, lo que con todo respeto podemos llamar la carta natal o horóscopo, como se llamaba en ese momento, que horóscopo quiere decir dar la hora de nacimiento, la carta natal del Maestro Jesús. Se estudiaron los aspectos que había en el momento de su nacimiento, que sí muy bien los conocían los Reyes Magos, los magos eran los astrólogos persas, y de todos los aspectos que había en ese momento, en el momento del nacimiento de Jesús, el más fuerte era una gran conjunción que se daba en el signo de Piscis. Estaba comenzando la nueva era de Piscis, ¿no? Hay todo un tema que nosotros hemos comentado un poquito en algunos videos, pero estudiamos más en profundidad en nuestras clases. Y dentro de ese stellium de aquel entonces había también planetas lentos, un poco parecido a lo que vemos ahora, pero distintas combinaciones. Estaban en ese momento Júpiter y Saturno, que es una conjunción muy importante, son los dos cronocratores. También estaba Urano en Piscis en ese momento. Y como va pasando ahora, que tenemos a Saturno y Neptuno durante todo el año 2026 en Aries, todos los planetas que se van agregando, que van pasando por Aries, van aumentando la potencia de energía y van activando lo que esta gran conjunción nos trae marcado. Otros stelliums importantes, como para poder referir, ¿no? Combinaciones astrológicas, configuraciones astrológicas y temas destacados en la vida del ser humano. Hay una grandísima, podríamos llamar, conjunción, que fue la de los 3 grandes planetas, de los planetas más lentos, sí, que son Urano, Neptuno y Plutón, que es la conjunción que se estudia como el origen de la llamada era axial, alrededor de unos 500, ¿no? 400 y pico de años antes de Cristo, donde en ese siglo, en esa era, llamada por historiadores la era axial, se dio origen a las civilizaciones más como las conocemos hoy, ¿no? Donde aparecieron grandes pensadores como Lao Tse en Oriente, Buda, Pitágoras en Occidente, Zoroastro también. Hay muchas referencias históricas a grandes civilizaciones que se desarrollaron y nacieron en esa era, y se estudia la combinación de esos 3 planetas. Esto ya es más materia de estudio de astrología mundial, astrología histórica, cosas que nosotros también vamos enseñando en los cursos más avanzados. Pero luego, por ejemplo, yendo más a nuestra época, bueno, en la época medieval, la gran peste que hubo, de la peste bubónica, en los años en que alcanzó su punto máximo, que fue alrededor del 1350, estaban también Urano, Plutón en Aries, por ejemplo, era una energía de Aries también la que había. En esos años también pasó Júpiter por allí y muchos planetas que iban pasando. Ya en nuestro siglo pasado, historia más cercana, Urano y Plutón en Virgo, por ejemplo, fue otro stellium, otra gran conjunción que fue formando stellium cuando los planetas entraban en Virgo. Muchos que nos están viendo tienen esa conjunción en su carta natal, los nacidos en la década del 60. Fue una época de gran agitación social, la época del movimiento hippie. Estaba el planeta Plutón ahí, que tiene que ver con grandes crisis, transformaciones, muerte. Fue una época en la que se dio muerte a muchos líderes revolucionarios, como Urano, sí, representando la búsqueda de cambios, ¿no? Del 63 al 68 asesinaron a los 2 Kennedy, a Malcolm X, a Martin Luther King en Estados Unidos, que habría que ver por qué en ese país particular, la energía que implica Virgo para Estados Unidos. Luego, por ejemplo, otro stellium muy importante que hubo fue en Capricornio, en el año entre 1988 y 1991, también muchos lo tienen en su carta natal, los que nos están viendo. Estaban Saturno y Neptuno, como ahora, lo estuvimos mencionando en los últimos meses, pero también estaba Urano, ¿no? Era bastante más fuerte, pero era en Capricornio, por otro lado. Ahora es en Aries, son energías diferentes, estamos a 90 grados de ese proceso, así que muchos cambios que estamos viendo hoy están relacionados con la conjunción anterior de Saturno-Neptuno en Capricornio. Fue el momento de la caída del muro de Berlín, donde se constituyó todo un nuevo orden político, social, se desintegró la Unión Soviética, entraron nuevas fuerzas en el orden mundial, que hoy las vemos también de vuelta enfrentadas, cambiando, pero de otro modo. Y si nos queda alguna duda o si quizás no nos acordamos de esos años o algunos de ustedes todavía no habían nacido en esos años, sí todos vamos a tener presente la fuerza de los stelliums
cuando hablemos del año 2020. Tenemos la carta de ese más reciente, que, bueno, quizás varios de ustedes, muchos ya nos veían en los videos del canal de YouTube, muchos quizás ya habían comprado nuestro primer anuario, que fue la publicación del año astrológico 2020, que se caracterizó porque en el ascendente del año mundial, acá vamos a mostrar la carta, había un gran stellium que marcaba el tono de todo ese año. Esto fue particularmente en marzo del 2020. Estaban Saturno y Plutón en Capricornio, también se agregaba Júpiter y Marte, ¿no? Que ahora también tenemos a Marte como parte del stellium actual. La conjunción de Saturno y Plutón es un poco diferente, que lo es con Neptuno. Esa se da cada 33 años y se asocia a épocas como lo vimos, ¿no? Hace 6 años de conflictos a nivel internacional mundial, una energía que se puede sentir muy totalitaria, una expresión en algunos casos de endurecimiento de los poderes, de sensación de limitación de derechos. Bueno, todo eso lo vivimos. Pero estuvo Plutón allí, en Capricornio, y algo muy importante que fue pasando a partir de ese stellium es que fue debilitando las estructuras de poder capricornianas, fue debilitando los valores del materialismo, un tema relacionado tanto con Saturno como con Capricornio, y sacando mucho a la luz, mucho de lo que estaba oculto sobre el poder de la política, en la economía, mucho de lo que había permanecido en sombra hasta hace unos años atrás. Hoy ya no lo es. Hoy ya tenemos acceso a mucha más información y con ese proceso es que ahora Saturno llegó a Aries, a concretar parte de lo que trae desde su signo de Capricornio y que ahora en este mes de abril, para volver a las energías de hoy e ir llegando al ingreso de Mercurio, en este signo, en este mes de abril nos encontramos frente a otro stellium que activa el proceso de Saturno y Neptuno, agudiza lo que traen estas dos energías, que está aumentado por Mercurio y también lo va a estar por la luna nueva que vamos a tener. Sí, qué bueno, esto que estás explicando nos lleva a tener que entender un poco más. Decías vos, bueno, ahora aumenta con Mercurio, pero algo que venimos hablando en otros videos es todo el proceso de Saturno-Neptuno que va a marcar todo este año. Y como lo vamos a estar viendo, que todas estas conjunciones, todo este stellium que hay en Aries, podemos decir que en parte está dirigido por Neptuno, que es el planeta más potente del tema de las jerarquías planetarias. Entonces, ¿qué sucede cuando estas conjunciones se dan y se combinan con el ideal de Neptuno? Decimos ideal de Neptuno porque Neptuno es un planeta que tiene que ver con los ideales, las aspiraciones, también con las fantasías o con lo que uno quiere lograr. Y aparece Saturno, que es el planeta de la concreción. Esta conjunción, vos hablabas de que en el stellium también se van evaluando cómo hay ciclos planetarios de conjunciones. Es decir, cada tantos años Saturno y Neptuno vuelven a estar en conjunción, que es cada 36 años. Y que marcan cada 36 años, como estos planetas influyen sobre todo a nivel de lo mundial, después uno puede ver también en lo personal cómo es la influencia, pero van marcando los procesos sociales. Marca Saturno-Neptuno en conjunción cada 36 años ciertos cambios ideológicos colectivos y los viene marcando, ya lo veníamos viendo en el último siglo y medio como venía siendo. Ahora, cuando se da es como que se movilizan creencias, aspiraciones de la sociedad, las personas también, la estamos viendo en Aries y son temas que están muy presentes, de las ideologías, también temas religiosos porque Neptuno tiene que ver con la religión y fíjense qué movido está todo este tema en Aries, que también tiene que ver con las guerras. Entonces es como una energía muy fuerte que de hecho la astróloga Florencia Santoni hizo todo un artículo que pueden encontrar en nuestro anuario para entender más a nivel histórico cómo fue la influencia de Saturno-Neptuno. Entender los ciclos anteriores nos ayuda a entender mejor cómo se está expresando ahora, donde también marca un proceso donde busca concretizarse también Saturno, busca concretizar el arquetipo de Neptuno. ¿Y cuál es el arquetipo de Neptuno? Neptuno es un planeta que aspira al humanismo basado en lo espiritual o en un ideal superior religioso. Por supuesto que negativamente también cuando funcionamos mecánicamente, y es lo que suele suceder a nivel colectivo también, cuando nos falta más conciencia para poder expresar lo positivo de estas energías,
también genera líderes mesiánicos esta energía. Un complejo de Dios donde hay una sociedad hipnotizada por falsos valores, falsos fanatismos, creencias que no son verdaderas o mismo siendo engañados. También engañados con temas de poder porque todo esto es en Aries, temas de las guerras, también mucha confusión. Entonces es una energía dentro de todo este stellium que se está dando, que es más pasajero porque son planetas más rápidos, Mercurio y Marte. Claro, en este contexto, bueno, a esto se agrega Mercurio. Claro. Viene a traer más temas de comunicación, más temas del intelecto, que ahora vamos a hablar, pero dentro de toda esta complejidad. Sí, es como el aspecto que está más de base aquí es Saturno-Neptuno en Aries y este Marte. ciclo. Y Marte, aunque Marte es rápido, pronto va a ir avanzando. Pero bueno, era importante volver a recordar un poco, bueno, cómo viene funcionando Saturno-Neptuno, que además a medida que va avanzando el año vamos teniendo muchas confirmaciones de la astrología, porque todo esto en nuestro anuario, en nuestro canal, ya desde el año pasado encontraban estos temas que ya estábamos mencionando, explicando, ¿no? En otros videos. Pero bueno, yendo ahora a lo más puntual del stellium actual, que se suma Mercurio. Ya estaban Neptuno, Marte y Saturno en Aries formando conjunción stellium, porque son 3 planetas, Neptuno, Marte y Neptuno, pero Neptuno, Marte y Saturno, pero esto se suma Mercurio. Y primero, para entender bien cómo va a ser esta energía de Mercurio aquí, tenemos que ver cómo funciona Mercurio en Aries en sí, solo. Y después vemos cómo es la fusión, porque siempre hay que ir analizando parte por parte. Por eso también fuimos primero Saturno-Neptuno, después agregamos Marte. Mercurio ingresó en Aries el 15 de abril y se va a quedar hasta el 3 de mayo. ¿Qué representa Mercurio? Siempre cuando hablamos de este planeta a nivel físico tiene que ver con el sistema nervioso central, con el cerebro, el aparato respiratorio, las glándulas de tiroides, las percepciones a través de los 5 sentidos, la coordinación que también es mental, cómo hablamos, cómo escribimos, cómo entendemos, cómo transmitimos las ideas, todo eso es Mercurio en nuestra carta natal y el intercambio. De hecho, en la mitología griega el mensajero de los dioses, por eso también es el que conecta a todos los planetas y es muy importante ver qué aspectos va formando con el resto de planetas. Pero también el signo que ocupa Mercurio nos muestra, bueno, cómo es el proceso del pensamiento en lo individual, lo podemos ver en nuestra carta natal, cómo es nuestra forma de pensar, cómo es nuestra forma de entender las cosas, de comunicarnos, cómo aprendemos, cómo intercambiamos ideas con los demás y también a nivel colectivo cómo va a estar estos temas de la comunicación en general. También los medios de comunicaciones, el periodismo, todo eso lo rige Mercurio. Ahora, ¿cómo se combina con Aries? ¿Cómo se siente Mercurio en este signo de fuego? Porque vemos que en Mercurio hay signos donde se puede sentir más cómodo, signos más incómodo y otros más neutro. Veníamos de un Mercurio en Piscis mucho tiempo, porque en Piscis estuvo retrógrado, lo cual vamos a ver que ahora el paso por Aries es muy rápido, está menos de un mes, y en Piscis estuvo como 2 meses. Así que cambia bastante la energía. En Piscis se encontraba más incómodo, que se llama que está en exilio, pero en este signo de fuego, Mercurio sí puede funcionar algo impulsivo, dinámico, la mente estar más inquieta, que en parte puede ser positivo para salir un poco de tal vez cierto estancamiento. Con Aries va con ese impulso, sí que este Mercurio necesita ver los resultados rápido, emprender, comenzar algo nuevo, tener coraje, iniciativa. También el énfasis está más puesto sobre uno mismo, mucha energía de Aries que está teniendo. Una forma de comunicarnos más directa. Mercurio en Aries puede ser muy sincero, como una cualidad positiva, pero también demasiado directo donde ya puede ser algo bruto, ¿no? Sin pelos en la lengua. Claro. Como se dice. Le va a costar conciliar un poco más en su comunicación y capaz entenderse con el otro puede ser algo más difícil. Entonces, ¿qué podemos encontrar en este tiempo? Una mentalidad, porque Mercurio es la mentalidad, la mente colectiva, que sea más aguda, más incisiva también, donde provoco al otro. Por otro lado, también más fuerza mental o
ideas pioneras, ideas repentinas. Pionera sería como, una nueva idea creativa. También los signos de fuego son creativos, o ideas relacionadas con proyectos educativos, comunicarnos más. Sí que todas las conversaciones van a ser más acaloradas, sí. Van a traer todo un tono muy pasional, sí, donde va a estar mucho el defender lo propio, ¿no? Y ahí siempre que cambia una energía, es una invitación a que nos miremos a nosotros mismos y nos preguntemos, teniendo en cuenta la energía nueva que va a haber. Bueno, en mi caso particular, si tengo mi carta, tengo una ayuda, pero si todavía no la tengo, puedo ir tratando de captar algo de mi carácter. En mi caso, necesito esto que vos explicabas, más fuerza para comunicarme. Quizás hay cosas que tengo que hablarlas, que tengo que decirlas, o todavía no decirlas, animarme a pensarlas, a analizarlas, a darme cuenta de ciertas cosas. Tengo que poner más fuerza en eso. ¿Necesito tomar esa fuerza de Mercurio en Aries o al contrario? Vengo siendo una persona que no me guardo nada, que no me callo nada, que me doy cuenta que cualquier conversación conmigo se termina convirtiendo en un debate, en una confrontación, que no puedo llegar a un acuerdo con nadie, o me encuentro con que en una situación no puedo contenerme, siento que tengo que decir ya lo que pienso. Entonces esta energía no me va a jugar tan a favor, no me va a ayudar a contrarrestar eso, sino que lo va a incentivar más. Así que si me encuentro en ese polo, un poco más desafiante. Tengo que hacer un poco más de trabajo para sostener la fuerza del carnero de Aries y tratar de ser más reflexivo, analizar más, esperar. Si vengo en ese polo, con Mercurio en Aries puede servir bastante hacer el esfuerzo de esperar para decir las cosas. Espero 5 minutos por lo menos, y en esos 5 minutos quizás veo las cosas de otro modo, baja un poco la intensidad de la comunicación. Y si no, al contrario, si vengo con mucha dejadez, con mucho desinterés, dejando pasar muchas cosas en alguna situación en mi vida, quizás este sea el momento, no con brutalidad, no con fuerza destructiva, sino con la racionalidad que aporta Saturno, y que ahora vamos a analizar los demás planetas que hay ahí, con ese intento de ponerme de acuerdo, pero sí con fuerza, con coraje. Me tengo que animar a decir las cosas más claro, de nada sirve estar guardando absolutamente todo, escondiendo, oyendo como por detrás. Aries no quiere saber nada con eso, con cosas que quedan en las sombras, ¿no? Sino que quiere que todo se haga muy visible. Pero fíjense qué importante y cómo siempre podemos tomar esta invitación, entre comillas, que nos hacen las energías, a primero ver, ¿quién va a ser el receptor de esta energía? Entra Mercurio acá, pasa toda esta energía por Aries, Plutón está allá, Urano está allá, pero ¿sobre quién va a repercutir esa energía? ¿Hacia dónde me puede orientar? ¿A enfatizar más un rasgo de mi carácter o al contrario me puede ayudar a compensar, a generar algo nuevo? Entonces, siempre por eso la importancia de que cuando escuchamos alguna información astrológica tengamos una referencia de cómo estoy para recibir esa energía, ¿no? Y no que esto cae en algo vacío. Y de ahí que siempre la importancia y lo bueno de tener la propia carta natal. Sí. Para poder hacer ese trabajo de ir viendo, cómo esto me va a afectar más en lo particular. Y a eso nos dedicamos a enseñarles, los que quieran entrar en ese camino, empezar a tomar su vida con otra mirada, a prestar atención a las energías ya de un modo más individual. Para eso, la invitación, que es la tarea central de nuestro centro, además de hacer los videos de difusión general, la formación en astrología y las consultas astrológicas personalizadas, terapéuticas, donde pueden ir también conociendo de ustedes mismos a través de su carta. Sí, aquí les vamos a dejar la invitación al próximo curso, también a la carta natal evolutiva, servicio que ofrecemos. Y cuando volvemos vamos a hablar un poco más de esta energía de Mercurio en Aries, como decías vos, los aspectos que va a formar con el resto de planetas, un poco de la carta del ingreso, para que entiendan más cómo es esta influencia. Y después también las energías para el día de mañana, que tenemos la luna nueva, muy importante también en el signo de Aries, aumentando parte de toda esta energía Aries de la que venimos hablando. Ya regresamos.
Desde el Centro Astrológico Aztlán, Escuela de Astrología, Psicología y Filosofía Aztlán, con más de 60 años de trayectoria enseñando y asesorando a 500.000 de seguidores en nuestras redes y a miles de alumnos a lo largo de estos años, hoy queremos invitarte al nuevo curso de astrología. Vamos a abrir un curso para todos aquellos que quieren realizar un aprendizaje en 3 niveles de la carta natal o astral. En el primer nivel hablaremos de los conceptos básicos de la astrología, que son los 12 signos, los 10 planetas, las 12 casas y los aspectos. Como parte del curso, te regalaremos el dibujo de tu carta astral con el esquema que ves que empleamos en nuestros videos de nuestro canal. De esta forma podrás ir haciendo el seguimiento de los temas de tu vida a través de lo que vas a aprender en el estudio de tu carta natal. Luego, en el segundo y tercer nivel del curso, profundizaremos en otros elementos de la carta astral importantes, como son los nodos de la luna, las casas vacías, los 4 elementos y muchos otros temas que abajo encontrarás en el temario detallado del curso. Todos los profesores de nuestro centro tenemos una formación de más de 10 años, donde además de formarnos en la astrología, lo hacemos en el campo de la psicología y la filosofía. Nos especializamos en el estudio de la psicología de Carl Gustav Jung, la psicología y filosofía del Cuarto Camino de Gurdjieff y la filosofía oriental del budismo y la filosofía de la India. Por lo cual, tu aprendizaje con nosotros de la astrología se verá acompañado de sus ciencias hermanas, la psicología y la filosofía. ¿Qué te va a permitir este curso? Tendrás herramientas para empezar a entender el esquema de la astrología y así iniciarte en el estudio serio de esta ciencia. A partir de allí, luego podrás definir cómo continuar profundizando tus estudios. Tenemos toda una formación en astrología en nuestra escuela que puedes ir realizando con nosotros. Te invitamos hoy a comenzar esta primera etapa. Abajo encontrarás toda la información sobre cómo participar. Te esperamos. Te invitamos a que te puedas hacer tu carta natal evolutiva. ¿Qué es la carta natal o astral evolutiva? La astrología es un conocimiento, es una ciencia que algunos toman como una mera mancia, pero es mucho más, que provee importantísimas herramientas para el conocimiento de nosotros mismos y del mundo. Vamos a ver que un estudio de la carta natal evolutiva te puede proveer de una salida para que puedas realizar tu verdadero destino, el destino de tu esencia, una salida de la confusión, del sufrimiento, del dolor y muchas veces simplemente del no saber cómo continuar con nuestro desarrollo y nuestra evolución, tanto interior como exterior. Vamos a ver los puntos que te puede ayudar a hacerte una carta natal o astral evolutiva. En este estudio astrológico especial conocerás cuáles son los patrones kármicos de tu destino, cuáles son las áreas de ti que desde lo inconsciente preconfiguran la conciencia del ego de esta vida. Verás también qué pautas y tendencias te ayudarán a liberarte de lazos que impiden el florecimiento total de tu verdadera naturaleza. Te mostraremos cuáles son las experiencias que serán las más fructíferas para ti, para liberarte de las cadenas del pasado y tener un futuro que no genere nuevas pautas de encadenamiento. Verás con esta carta 2 caminos que puedes tomar, uno de evolución y de crecimiento, interior y exterior, y otro de peligros que pueden hundirte en más sufrimiento y dolor. Y también te indicaremos cómo podrás fortalecer tu ser interior para superar los desafíos y aprovechar las oportunidades que están en el mapa de tu destino. Te invitamos a conocer más sobre este estudio especial astrológico, tu carta natal evolutiva, que realizamos a través de una videoconferencia y además incluye un material escrito. Aquí abajo en la descripción encuentras el contacto para solicitar más información. Te esperamos. Te esperamos. Gracias. Bien, estamos de vuelta para seguir hablando un poco más sobre esta energía de Mercurio en Aries y vamos a volver a poner la carta del ingreso de Mercurio en Aries, que como explicamos
fue el día de ayer, pero es una influencia que va a seguir hasta principios de mayo, donde al momento que Mercurio ingresa en el signo de Aries, estábamos diciendo recién que activa todo este stellium que ya hay en este signo, y ahí podríamos preguntarnos, porque cuando hablamos de Aries recién decíamos de que Mercurio en Aries puede ser algo impulsivo, directo, donde no es muy premeditado, no está acostumbrado a esa parte más reflexiva que igual es propia de la naturaleza de Mercurio. Entonces, por un lado, diríamos, bueno, positivamente Mercurio en este signo podría traer algo que está haciendo falta con toda esta energía de Aries y de Fuego, de más racional, una energía más racional a Aries. Pero, o sea, funcionar un poco más con la función intelectual del pensar y no tanto con el actuar, que es bien Marte en Aries, la acción. Pero aquí decimos, bueno, para entender bien cómo va a ser esta influencia y si puede expresarse esta parte más racional de Aries, tenemos que entender qué planeta está dominando más aquí en este signo, ¿no? ¿Quién tiene más fuerza? ¿Mercurio, Marte o Saturno, Neptuno, ¿no? Sí. Es mucho más complejo. Y domina mucho Neptuno todo esto, y aparte, dos cosas para ver cómo va a funcionar Mercurio pasando por acá. Viene de Piscis, viene de haber estado retrógrado, que eso vos antes lo mencionabas, Sí. es muy importante, y cuando entra Aries, entra en conjunción con Neptuno, que es el corregente de Piscis, o sea, Claro. sigue con una energía que en la práctica, en lo más externo, lo podemos ver como distracción, desatención, Sí. confusión en comunicaciones. Muchas fantasías. Muchas en fantasías. La mente cotidiana. Que generan muchas falsedades en la comunicación, ¿no? O contradicciones. Malos entendidos. Bueno, todo eso un poco podemos decir que va a seguir con Mercurio pasando por Aries, pero se agrega ese calor, ese fuego, donde frente a donde sentimos que alguien se nos opone en lo que nos dice, en lo que piensa, no piensa como nosotros, no está rápidamente de acuerdo con nosotros, puede aparecer Marte mezclado con Mercurio, que justo ayer lo analizábamos en una clase. Es bastante común, hay que ver todos los casos, pero personas que tienen Marte y Mercurio juntos en la carta natal tienden a ser muy discutidoras quizás, ¿no? Como que la comunicación se vuelve fácil, rápidamente una discusión, una competencia por ver quién tiene razón. Como hablábamos antes, bueno, los que tengan ya esa tendencia, tener cuidado, revisar más. Y si unimos todas estas energías y tratamos de funcionar en la mejor expresión, Mercurio son las ideas, es la claridad del pensamiento. En Aries puede intentar ser muy claro, muy ejecutivo. Bueno, tengo esta certeza, con Marte ahí voy y la actúo. Saturno me da una estructura para hacerlo. Y Neptuno me hace tener en cuenta al conjunto, a los demás. Es este gran pedido que está haciendo Neptuno en Aries para todos de soltar y dejar todo individualismo atrás, ¿no? El ponernos únicamente a nosotros en el centro ya se volvió muy limitado. Ya es algo que necesita ser superado por el ser humano en este año. O sea, empieza en este año todo un nuevo proceso de cómo nos relacionamos con nosotros mismos. Desde nosotros mismos hacia el todo, una experiencia del todo en uno. Bueno, todo esto viene a activar este gran stellium, pero sí, el que dirige debería ser Neptuno. Entonces, si está esa meta más trascendente de Neptuno, va a andar bien. Y si no, va a funcionar todo como contradicción. También algo muy importante que marca Neptuno y que se ve claramente, que también lo explicaba ayer el profesor Nicolás en una de las clases, es la compasión, que tendría que ser lo que aparezca ahora. Sería la ayuda a toda esta energía marcial que está muy fuerte, porque también está Marte muy fuerte. Si bien Neptuno sería el que tendría que dirigir masivamente junto con Saturno, trayendo orden, estructura, claridad. Saturno también tiene que ver mucho con lo racional, al igual que Mercurio, son dos planetas de lo mental que ordenan la lógica. Pero Marte en Aries también está muy fuerte y acelerando todo, causando esta actitud más provocadora, más incitadora, irritante, muy desafiante, ¿no? Todo eso, con el paso de Mercurio en Aries vamos a ver esa forma, donde uno se impone al otro y mismo también a nivel mundial, en líderes, en políticos, es imponerse
para ver, bueno, quién gana, quién tiene más poder, como algo muy tema de Aries, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pero también hay otros aspectos. Hay otros aspectos para terminar de mencionar estas energías que tenemos ahora. Y bueno, después ya vamos a dejar de hablar tanto de Aries. Van a seguir los planetas ahí, pero van a empezar a ver otras energías. El Sol pronto va a entrar en Tauro, ¿no? Cambia un poco el tono. Pero de Mercurio y de todo ese stellium al comienzo de Aries también tienen conexión con otros dos grandes planetas importantes que son Plutón y Urano. Por un lado, Plutón siempre que se relaciona con Mercurio, y ahora van a estar en sextil estos días, siempre da esta combinación de algo que ya tiene Mercurio en Aries de por sí, de querer convencer, influir, ¿no? Como voy con mi idea, con mi modo de ver las cosas y para mí es tan claro y para mí es tan importante esto que veo que todos los demás lo tienen que ver así, ¿no? Y Plutón a veces puede generar esas estrategias para influir sobre el punto de vista de los demás. Bueno, depende con qué intención lo hagamos. De vuelta, si es una intención no individualista y si queremos ayudar a una persona a entender ciertas cosas, a estar más clara, eso va a estar favorecido. Ahora, si es algo en contra de los demás y para un beneficio, entre comillas, personal, que si estamos haciendo algo en contra de los demás no nos beneficiamos para nada a nosotros, nos generamos un mal karma, así que también tener eso en cuenta. Pero ahí Plutón a veces tiene que ver con la persuasión, es una armonía, así que puede ayudar en el buen sentido. Y por otro lado, toda esa energía también está en armonía con Urano, que puede ayudar a cierta lucidez, la luz del rayo del relámpago de Urano, a tener nuevas ideas, a ser creativos, a que se nos ocurran soluciones a problemas que podemos estar teniendo, que seguro las estamos teniendo con toda esta energía de Aries tan explosiva, a cambiar una situación con soluciones que nos saquen de la rigidez. Eso también es importante en este tiempo, pero también puede acelerar un poco las cosas, ¿no? Y sobre todo que de lo que vamos a empezar a hablar mucho en los próximos días es de que ya está por entrar en Géminis Urano, está ahí en la puerta del signo, que justamente Géminis está regido por Mercurio, así que esta relación se va a volver bastante importante. Aunque el paso de Mercurio por este signo no dura mucho tiempo, sí podemos tener en cuenta el ascendente, que es un ascendente en Acuario, justamente relacionado con Urano también, y que ese Acuario marca una naturaleza a el momento de Mercurio ahora, lo que estemos haciendo con nuestra comunicación, con nuestro pensamiento, marca una naturaleza donde es muy importante orientarlo hacia las metas acuarianas, las metas humanistas, y que en nuestra comunicación prevalezca el defender, eso es Aries también, el defender y resaltar lo valioso de lo humano, de la vida del ser humano, las cosas que lo lleven a conocer su posibilidad de elevación y no a los pensamientos, a la forma de ver las cosas que lo lleven a decaer en los aspectos bestiales que lo llevan a sacrificar su conciencia humana. Esa es una meta de este paso de Mercurio por allí también. Claro, porque es la carta del ingreso, marca una energía que se graba por todo el paso del planeta en el signo. Entonces sería una ayuda, ¿no? Funcionar más con el arquetipo de Acuario. Bueno, y después, ahora vamos a ver cuáles son las energías para el día de mañana. Hicimos un video dedicado a esta luna nueva en Aries, que va a ser a las 11:51, horario de Greenwich. Pueden hacer el cambio horario si quieren saber en qué momento exacto se da, según el país en el que ustedes están. Pero no es la única influencia del día. Si bien analizamos toda esta carta, los aspectos, les recomendamos que vean ese video para tener una orientación completa. Es para los 12 signos, así que también se los vamos a dejar aquí al final para aquellos que no lo vieron y que tengan una orientación. Que sí marca todo un mes lunar de 28 días cuando sea la conjunción luna-sol. Marca cómo va a ser la energía los próximos 28 días y dentro de eso está el cuarto creciente, la luna llena, el cuarto menguante y vuelve a empezar el ciclo con la siguiente luna nueva. De nuevo el aspecto de conjunción como el inicio de un ciclo, que el de la luna y el sol es la que se va dando más rápido y la más destacada cada mes, aunque la luna tiene un movimiento muy rápido. Que se haga con Quirón, que también marcaba este tema del sanador herido, marcando el sol los líderes heridos, también el pueblo, mucho conflicto entre los líderes y los pueblos. Aries, temas de las guerras también muy destacados porque refuerza aún más toda esta energía que vimos del stellium en Aries. Con la luna nueva hace que esta lunación sea más fuerte, porque no todas las lunaciones son igual de intensas.
Lo mismo también explicamos otras veces de que no todos los eclipses, por ejemplo, son iguales de importantes. Que son lunaciones. Que también son lunaciones. Algunos son más fuertes, otros no tanto, y lo mismo vamos viendo. Algunas lunas nuevas son más fuertes y otras lunas llenas tal vez también. Y en este caso es una luna llena muy importante del año, una luna nueva muy importante de este año. Sí. Por la configuración, ¿no? Sí, y recordemos que queda grabado eso, ¿no? Entonces toda esta intensidad va a seguir en este nuevo ciclo lunar. Cuando lleguemos en 2 semanas a la luna llena, ahí vamos a ver también mucho de esto más manifiesto, así que va a seguir todo este impulso ariano del comienzo del año astrológico. Todavía estamos dentro de esa etapa del año. Bueno, mañana después la luna va a entrar en Tauro también, en la segunda mitad del día. Algo podemos sentir que disminuye un poco en algo la intensidad de tanto fuego, sin embargo, al entrar en Tauro la luna va a ir dando una cuadratura con Plutón, ¿no? Sí. Así que también puede sentirse algo más explosivo en torno a temas quizás más físicos, más materiales, en la relación con los objetos y en conflicto con tendencias que sintamos muy impersonales, ¿no? Como una necesidad de algún desapego que tengamos que pasar en el día, siempre teniendo en cuenta por dónde está pasando en nuestra carta natal. Para ver más lo específico, esa es la idea de que puedan aprender los que quieran astrología e ir siguiendo estas energías más de acuerdo a sus propias cartas y sus propios procesos. Así que bueno, como siempre, antes de despedirnos los invitamos nuevamente, los que quieran ponerse en contacto con nosotros para alguno de nuestros servicios astrológicos, son consultorías personalizadas que hacemos en vivo a través de una videollamada. También varios de nuestros estudios van acompañados de un material escrito. Somos nosotros los que hacemos las entrevistas, los astrólogos que ven aquí en los videos de nuestro canal, así que pueden contactarse al teléfono que ven en pantalla y les pasamos más información. Así es. Y también les recordamos que el anuario 2026 sigue disponible. Muchos nos siguen escribiendo, bueno, todavía puedo adquirir el anuario, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque ya van varios meses del año. Del año astrológico todavía no vamos ni siquiera un mes, así que nos queda mucho por delante. Y además hay muchos artículos que ayudan a entender estas energías que mencionamos en los videos. Aquellos que les interesa conocer más de astrología. No hace falta que tengan ningún conocimiento para entenderlo, está escrito para todo público. Si van conociendo mucho más, le van a sacar más provecho, pero si no conocen también les va a servir como una buena forma de empezar a adentrarse en la astrología, ir conociendo más, y también como una guía personal, porque hay una guía para los 12 signos, entendiendo como cuáles son algunos de los tránsitos más importantes que están teniendo este año, y otros artículos además. Es un libro muy completo, tiene más de 200 páginas, así que se los recomendamos. Y bueno, llegamos hasta aquí con el video de hoy. No se olviden de darle like, suscribirse a nuestro canal, activar la campanita y dejarnos su comentario contándonos cómo reciben estas influencias. Y también les vamos a dejar otra invitación, ¿no? Sí, vamos a compartirles ahora al terminar la invitación al curso de Tarot y los arquetipos de Jung, una herramienta también muy buena para complementar todo lo que aplicamos a nuestro trabajo interior, a nuestro autoconocimiento. Aquí les contamos más y los esperamos la próxima. Que tengan buen día. Chau. Chau. Te invitamos al nuevo curso de Tarot Terapéutico y los arquetipos de Carl Gustav Jung. Con estas clases verás cómo el Tarot puede convertirse en una gran guía en tu vida y ayudarte a la hora de tomar decisiones y también a comprender tu pasado, presente y futuro. Aprenderás la conexión entre los arcanos del Tarot y los arquetipos de la psicología de Carl Gustav Jung. Así, de esta forma, tendemos un puente entre nosotros mismos y la sabiduría interior, un puente que conecta el adentro con el afuera, que nos ayuda a encontrar un sentido y un significado a lo que vivimos y también a revelarte los problemas a la vez que las soluciones posibles. A lo largo del curso vamos a ver varios temas como cuáles son los distintos usos que pueden darse al Tarot para predecir, para el autoconocimiento. También veremos los distintos mazos y saber cuál elegir o con cuál empezar. Haremos el recorrido del héroe y la heroína, aprendiendo el simbolismo físico, psicológico y espiritual de cada uno de los arcanos mayores. También veremos la numerología en el Tarot, conociendo con profundidad el significado de cada uno de los números. Veremos también los arcanos menores, dando las claves numéricas, cómo interpretar los palos, qué importancia tienen las figuras de la corte y cómo de esta forma haremos para integrar todo el mazo en el uso práctico.
Veremos también el significado de las cartas invertidas y dedicaremos toda una parte a cómo preguntar al tarot, qué preparación hacer, cómo elegir el tipo de tirada y cómo lograr funcionar con la sincronicidad en cada respuesta. Aquí abajo en la descripción encontrarás la información de cómo participar. También puedes conectarte al teléfono que ves aquí en pantalla. Muchas gracias y te esperamos. Chau.